¿Qué tal? Toca hablar ahora sobre nuestro tema número 3, que es la tipicidad. La tipicidad es el primer elemento del delito y es uno de los 3 elementos que precisamente en la dogmática actual conforman la definición de delito. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. La tipicidad se define como la adecuación exacta y plena de una conducta a un tipo penal. En el tema anterior revisamos y definimos a la acción desde la perspectiva finalista como el ejercicio de una finalidad. Pues bien, cuando el ejercicio de una finalidad realizada por una persona se adecua exacta y plenamente a un tipo contemplado principalmente en los códigos penales o en alguna otra legislación que tenga contemplados normas penales, resulta que en nuestro país no todos los tipos penales se encuentran en el Código Penal del Estado o en el Código Penal Federal. Hay ciertos delitos que se encuentran establecidos, por ejemplo, en la Ley de Amparo o en el Código Fiscal. Pues bien, cuando esa conducta se adecua exacta y plenamente a lo que establece el tipo penal, entonces decimos que existe tipicidad. Para ejemplificar este concepto que nos puede resultar un tanto abstracto, me voy a ayudar de este juguete. Este es un juguete que se utiliza sobre todo para los bebés, para que vayan identificando las diferentes figuras geométricas. Pues bien, pensemos que este juguete es un código penal y cada uno de estos huecos que tiene este juguete es un tipo penal. Pensemos que este, por ejemplo, será el tipo de homicidio, este el tipo de robo, este el tipo de fraude, este el tipo de abuso de confianza. Pues bien, este es nuestro tipo penal. Y estas otras que tenemos por acá, pensemos que son las conductas, los hechos concretos que suceden en el tiempo y en el espacio y que son cometidos por personas que ejercitan finalidades. Para que exista tipicidad, la conducta que sucede en un lugar determinado, en una fecha determinada y cometido por una persona específica, debe de adecuarse exacta y plenamente a el tipo penal. Si nosotros al analizar si la conducta encuadra exacta y plenamente al tipo penal, llegamos a la conclusión de que así es, entonces nosotros podemos afirmar existe tipicidad. Esto, desde un punto de vista teórico, se le denomina un ejercicio de subsunción. Subsumimos lo que sucedió en la realidad y lo comparamos con el tipo penal. Si la adecuación es exacta y plena, entonces podremos decir que existe tipicidad. Para que quede más claro nuestro ejemplo, pensemos que aquí tenemos que el 25 de junio a las 8 de la mañana, Juan disparó sobre Pedro y lo privó de la vida. Este es el hecho. Pusimos una fecha, pusimos una hora, pusimos personajes, quién ejercitó la conducta. Podemos pensar además que esto sucedió en el número 1325 de la avenida Universidad en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
Y esto que sucedió en la realidad lo comparamos con el tipo de homicidio que se encuentra contemplado en el artículo 123 de nuestro Código Penal, y si la adecuación de lo que realizó Juan en esa fecha es exacta y plena, como efectivamente sucede con lo que dice el tipo penal, que es comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, entonces podemos decir que existe tipicidad. ¿A qué nos referimos con que la adecuación debe de ser exacta y plena? Pues nos referimos a que puede suceder que hay ciertas conductas, como esta, que se parecen a otras conductas, ¿sí? Pero, sin embargo, si nosotros queremos forzar la conducta a un tipo que se parece, pero que no es idéntico, entonces estaríamos hablando de analogía o de mayoría de razón. Puede ser, por ejemplo, si tomamos este medio círculo y lo queremos colocar en el espacio del círculo completo, pues sí cabe, pero no es exacto y pleno, sino que se cae. En este caso podríamos decir que no hay tipicidad, aunque pareciera que de todos modos la conducta cabe, sí, pero queda un hueco. Por lo tanto, no queda exacta y plenamente la conducta en el tipo penal y por lo tanto no hay tipicidad, como sucediera si colocamos este medio círculo en este hueco que tenemos por acá. Y entonces la tipicidad consiste en que las conductas de homicidio, por ejemplo, queden exactamente en el tipo de homicidio, o que el apoderamiento de Pedro de un vehículo que no le pertenecía a las 9 de la mañana del 30 de agosto del 2020 en el periférico de la Juventud, ese es otro hecho. Bueno, pues este hecho, sí, a la hora que lo revisamos en relación con el tipo de robo, va a resultar que efectivamente esa conducta sí encuadra exacta y plenamente en el tipo penal de robo al que se refiere nuestro Código Penal en su artículo 208. A eso nos referimos cuando hablamos de tipicidad, que la conducta encuadre exacta y plenamente en el tipo penal. Pues bien, para poder saber cuándo existe tipicidad y cuándo no, es necesario que nosotros conozcamos cómo se estructura desde el punto de vista teórico el tipo penal. Y a lo largo de la evolución de nuestra materia, a partir del finalismo que ya hemos señalado, que será la etapa de evolución con la cual vamos a impartir nuestro curso, podemos considerar que el tipo estará integrado por tres clases de elementos. Acá es importante distinguir entre los elementos del delito, que son tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, de los elementos del tipo, que son elementos objetivos, elementos subjetivos y elementos normativos. Entonces, muy listos si nos referimos a los elementos del delito o si nos referimos a los elementos del tipo penal. Los primeros elementos son los objetivos. Y vamos a entender por elementos objetivos aquellos que podemos percibir directamente a través de nuestros sentidos. Es decir, la conducta la podemos ver, la podemos oír, la podemos gustar, la podemos oler, los elementos que integran, la podemos tocar, palpar, estas exteriorizaciones de la conducta podrán ser percibidos directamente a través de los sentidos, en oposición a los elementos subjetivos, que para poder percibirlos requerimos una inferencia, una deducción. Sí, también los percibimos por los sentidos, porque hay algo que vemos
Pero no solo con ver percibimos elementos subjetivos, sino que tenemos que, de lo que vemos, deducimos o inferimos lo subjetivo, porque lo subjetivo no es tangible. Y una vez que tenemos clara esta distinción, podemos enunciar cuáles son los elementos objetivos. Desde un punto de vista didáctico, nosotros distinguimos entre 5 elementos objetivos que denominamos con fines didácticos permanentes, porque todos los tipos penales bien redactados tendrán estos elementos objetivos permanentes. Pero hay otros 3 elementos objetivos que yo denomino eventuales, porque eventualmente algún tipo penal puede pedir, además de los 5, o un elemento objetivo eventual, o puede pedir 2 elementos objetivos, o puede pedir hasta 3 elementos objetivos eventuales. Y entonces, grosso modo, diremos que los 5 elementos objetivos permanentes serán, número 1, la conducta específica del tipo penal, el núcleo rector del tipo, la conducta sobre la cual se van a describir las demás características de la norma penal para describir la conducta típica. Pero hay una conducta principal, hay un verbo rector en todo tipo penal. En el caso del homicidio sería privar de la vida. En el caso del robo sería apoderarse de una cosa. En el caso del fraude sería obtener un lucro. En el caso de una violación sería el tener cópula. Si se fijan, en todos estos tipos penales que hemos revisado hay una conducta principal y esa es a la que nos referimos cuando hablamos de conducta como elemento objetivo de un tipo penal en específico. Esa conducta necesariamente va a recaer siempre en algo que denominamos objeto material. Por objeto material nos vamos a referir a un ente, puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un objeto, ¿sí? Ese objeto material es algo tangible sobre el cual va a recaer la conducta. Si hablamos de un homicidio, por ejemplo, pues será la persona, el cuerpo de la víctima de homicidio. Si hablamos de un robo de vehículo, pues estaremos hablando precisamente del vehículo. Si estamos hablando de daños en propiedad ajena, pues precisamente la propiedad que se dañó. Y pensemos en una ventana, por ejemplo. Ese sería el objeto material en unos daños en propiedad ajena, si se trata de unos daños a una ventana. Y entonces, en todos los casos, la conducta típica va a recaer sobre un objeto material, la persona o la cosa sobre la cual recae esa conducta. Esa conducta ejercida sobre ese objeto va a producir un resultado típico. Y el resultado típico lo vamos a clasificar desde 2 puntos de vista diferentes. El primero es resultados materiales y el segundo es resultados formales. Esa es una primera clasificación. La otra clasificación será resultados de lesión y resultados de peligro. Habrá un resultado material cuando el tipo pida que para que se actualice esa tipicidad deba existir una transformación en el mundo físico. En cambio, habrá tipos de resultado formal cuando con una mera conducta, sin que se requiera transformación en el mundo físico, se actualice la tipicidad. La transformación se puede dar, pero no se requiere que se transforme para que se actualice esa tipicidad y no otra o la conducta sea atípica. En cambio, en los de resultado de lesión serán aquellos que para que la tipicidad se dé es necesario que el bien jurídico se lesione. Y serán tipos con resultado de peligro cuando el tipo solamente pida que se ponga en peligro el bien jurídico para que se actualice la tipicidad. Ejemplo de un delito con resultado material, daños. Para que se actualicen los daños se tiene que transformar la cosa que se deterioró. Homicidio, existía vida en la persona, dejó de existir, hay una transformación en el mundo físico. Robo
Y ejemplos de delitos de resultado formal, pondremos portación de arma de fuego. No hay una transformación en el mundo físico con el simple hecho de portar un arma de fuego. En los tipos de lesión podremos poner un fraude. Para que se actualice el fraude es necesario que haya la obtención de un lucro por parte del sujeto activo en detrimento del patrimonio del sujeto pasivo. Se lesionó la propiedad. Y en los delitos de peligro, pues no es necesario que efectivamente se lesione el bien jurídico, basta con que se ponga en peligro. Y podremos poner, por ejemplo, un tipo que en su propio nombre nos define que se trata de un tipo de peligro, que es el tipo de peligro de contagio. En este caso, no es necesario que el sujeto pasivo, que la víctima, efectivamente se enferme, se contagie de la enfermedad a la que fue expuesto. Basta con que el sujeto activo pues lo exponga a que se pueda contagiar de una enfermedad con las características que nos especifica el tipo penal. La mayoría de las ocasiones van a coincidir los delitos de resultado material con los delitos de lesión y los delitos formales con los de puesta en peligro. Pero pondremos un solo ejemplo en donde no coinciden para que se justifique que hagamos las dos clasificaciones y analicemos cada tipo penal desde estas dos perspectivas. Y el caso más claro de ello sería el abuso sexual. Para que se constituya un abuso sexual, basta que exista un tocamiento del sujeto activo sobre el sujeto pasivo con un ánimo lascivo, y con eso se actualiza la tipicidad de abuso sexual, entre otras que pueden darse porque hay diversas hipótesis que contempla nuestro Código Penal. Pero para efectos prácticos la más clara es esa. Y en ese sentido estaríamos hablando de un mero tocamiento, pero ese mero tocamiento, que constituiría un delito de resultado formal porque es una mera conducta, sin embargo, es un delito de lesión, porque con ese tocamiento se actualizó la lesión a la libertad sexual de la persona y por lo tanto existe un delito de lesión. Y aquí ya no coincidirían en todos los casos los de resultado material con los de lesión, porque encontraríamos que en ese caso en particular tendríamos un delito de lesión con un delito de resultado formal. Llevamos tres elementos objetivos permanentes: conducta, objeto material y resultado. Pues bien, entre la conducta y el resultado deberá existir necesariamente un nexo de causalidad. Este elemento es tan importante que en las dos primeras etapas de evolución de la doctrina alemana, que sería el causalismo clásico y el causalismo neoclásico o neokantiano, pues precisamente el causalismo, ¿sí?, le daba nombre este elemento de la causalidad, y prácticamente al acreditar la causalidad se acreditaba la tipicidad, se agotaba la tipicidad. Hoy en día, en el funcionalismo, es la doctrina más actual en Alemania, con influencia en España y en Latinoamérica, se habla de que el nexo de causalidad es la condición necesaria, pero no suficiente para imputarle un resultado o atribuirle un resultado a una conducta. En la actualidad se habla, en lugar de nexo de causalidad, de imputación objetiva. Sin embargo, como hemos señalado que en nuestro curso lo vamos a centrar fundamentalmente en el tema del finalismo, hablaremos pues de nexo de causalidad. Para acreditar este nexo de causalidad, originalmente se utilizaba la teoría de la equivalencia de las condiciones, misma que posteriormente tuvo que ser corregida por otras teorías, como lo sería la condición más próxima. Actualmente Jacobs nos habla, por ejemplo, de la prohibición de regreso, pero nosotros nos quedaríamos con que se tendrá que hacer un juicio
ex ante de valor respecto de la causación adecuada o la idoneidad de la conducta para producir ese resultado, que se tiene que verificar que efectivamente el resultado fue causado por la conducta. Pongamos rápidamente un ejemplo. Pensemos que una persona va conduciendo en estado de ebriedad y atropella a otra persona. Y el dictamen pericial determina que aunque la persona hubiera ido sobria, hubiera sido imposible que no atropellara a la persona, porque en realidad la persona iba distraída y prácticamente se abalanzó sobre el vehículo cuando éste iba circulando por la calle. Es, por supuesto, un ejemplo de laboratorio. Y aquí vamos a encontrar que el que iba conduciendo, pues, causa de manera coloquial el resultado, pero para poder determinar que el ir en estado de ebriedad como un incumplimiento de un deber de cuidado que dé lugar a una responsabilidad por delito culposo no se pudiera acreditar, porque entre la conducta imprudente de ir en estado de ebriedad y el resultado de lesiones de la persona atropellada no hay nexo de causalidad. Esto en el ejemplo de laboratorio que estamos poniendo, que se acreditara que aunque la persona hubiera ido sobria, de todos modos hubiera resultado lesionado, porque hubiera sido imposible incluso para una persona sobria poder evitar el impacto. Entonces tendremos que ir también distinguiendo de entre las conductas que causan resultados aquellas que efectivamente son causaciones adecuadas. Se ha manejado en la doctrina mucho el ejemplo de que pensemos en un sobrino que sabe que va a heredar una fortuna de su tío, y como tiene mucho apuro porque ya le deje el dinero, y entonces él genera un plan y le dice: tío, cada vez que llueva usted se tiene que ir y se tiene que abrazar de un árbol, y al abrazarse de ese árbol usted va a ir rejuveneciendo 5 años en promedio cada vez que usted se abrace de un árbol cuando esté lloviendo, pero aparte tiene que ir descalzo, con la esperanza malvada y perversa del sobrino de que un rayo le caiga al tío y entonces se actualice la muerte y herede la fortuna. Pues vamos a pensar que el plan le sale al sobrino, y efectivamente el tío, después de varias veces que lo intentó y no veía que rejuvenecía mucho, pero en una de esas va, se abraza del árbol, por el consejo de su sobrino, cae el rayo y esta persona fallece. Bueno, aquí pudiéramos pensar, hubo una causalidad, porque efectivamente así lo planeó el sobrino y sucedió en un juicio ex post, es decir, tal y como resultó posteriormente el resultado, pudiéramos pensar que efectivamente hay causalidad. Sin embargo, en un juicio ex ante, si nosotros preguntáramos: oigan, mandar a las personas a abrazar árboles en la lluvia es una conducta idónea para matar, y la respuesta objetiva a ese interrogante sería que no. En ese caso no habría una causación adecuada o una idoneidad en la conducta para matar. En cambio, si yo les pregunto si disparar sobre otra persona con una pistola real, con cartuchos reales, es una conducta idónea para matar, la respuesta es obvia: efectivamente esa es una conducta idónea para matar. Si eso sucede, habrá una idoneidad en la conducta y una causación adecuada. Llevamos pues 4 de los elementos objetivos permanentes. Ahora nos referiremos al quinto elemento objetivo permanente, y este es la forma de intervención. No me voy a detener mucho en este apartado, porque el tema número 6 de nuestro curso se refiere precisamente a las formas de intervención. Aquí solo me interesa que sepamos que la forma de intervención complementa el núcleo rector del tipo respecto de cada persona en específico o cada interviniente en específico. Y así el autor material de homicidio privará de la vida. Pero si para privar de la vida le pidió a alguien más que le pasara la pistola, quien le pasó la pistola no privó de la vida, no disparó, pero auxilió a privar de la vida. Y ese auxiliar en su conducta, en su verbo, es también típico de complicidad en el homicidio. Pero para poder encontrar la tipicidad del cómplice tenemos que recurrir a su forma de intervención, ¿sí?
En este sentido, es importante que en este momento sepamos que las formas de intervención son dos. Se puede intervenir como autor y se puede intervenir como partícipe. Las formas de autoría aceptadas por la doctrina son tres: autor material, autor mediato y coautores. Las formas de participación aceptadas por la doctrina mayoritaria son la inducción, quien determina dolosamente a otro a cometer un delito, y la complicidad, que la complicidad a su vez se subclasifica también en cómplice auxiliador y cómplice encubridor. Insisto, este tema lo veremos a detalle en el tema número 6 y no hay necesidad de profundizar por el mismo en este momento. Completamos pues ya los 5 elementos objetivos permanentes. Pero algunos tipos penales pueden pedir además calidades específicas, ya sea del sujeto activo o del sujeto pasivo. Esto se refiere a que ciertos tipos nos dicen que solo ciertas personas que cumplan con ciertas condiciones pueden cometer esos delitos. El ejemplo más claro sería el abuso de autoridad. Para poder cometer abuso de autoridad se requiere ser autoridad. Quien no es autoridad no podrá ser autor de abuso de autoridad. Ese sería un ejemplo de una calidad específica, en este caso de un sujeto activo. También pueden existir circunstancias especiales de modo, de tiempo o de lugar. Es decir, la descripción típica de ciertos delitos nos piden que la conducta se cometa en cierto tiempo o en cierto lugar o de cierto modo para que pueda ser considerada típica, exacta y plenamente de ese tipo en particular. Hablemos aquí de un tipo de lesión, una alteración en la salud, pero que consiste en una cicatriz perpetuamente notable en el rostro,